Entonces, como ya vimos, más que todo para realizar un formato, ¿verdad? Teníamos esto de acá, que dice pues hojas de trabajo. En nuestro medio es común utilizar hojas de tamaño oficio, que son las que están utilizando, o bien hojas tamaño A3, que son las llamadas doble oficio, aunque, bueno, de 120 gramos, aunque ahí se van a dar cuenta en la próxima clase, justamente por lo que les pedí, que los tamaños son diferentes. El A3 como tal es diferente que el doble oficio. Es similar, pero no son iguales. Y dice entonces que dará al criterio, pues como tal, el tamaño de hoja que se va a utilizar. En este caso, pues estamos utilizando tamaño oficio. Y acá pues tenemos las medidas, hoja tamaño oficio, las dimensiones, esto en pulgadas. Tiene 8 pulgadas y media. ¿Por qué sé yo que son 2 pulgadas? Porque aquí tiene dos palitos. Eso lo veremos más adelante, ¿sí? Son dos palitos. Esos dos palitos significan pulgada. Entonces 8 pulgadas y media de ancho por 13 pulgadas de largo. Eso lo van a entender tal vez cuando miremos ese tema, si es que no sabemos leer eso que tenemos por ahí. Entonces pues tenemos esto que dice de mi primer formato, ¿verdad? Y justamente esto era lo que les decía yo de que van a quedar los ojitos. Todas las hojas de trabajo calificadas se deben de guardar en un folder con gancho y presentarse al finalizar el curso. Esperaría yo que así lo trabajáramos, ¿verdad? Y por eso es de que le estamos dejando los 2 centímetros del lado izquierdo, porque ahí es donde le abrimos los agujeros con el sacabocados. Si no le dejamos esos dos, lo que sucede es de que el agujero va a quedar encima de la línea de margen, ¿verdad? Y eso pues ya no se ve presentable. Ya dice que son detallitos, ¿verdad ustedes? Entonces dice mi primer formato, al terminar de trazar un formato para nosotros será trazarle como tal los márgenes, que es todo el cuadradito que tenemos por acá, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está. Todo el cuadradito de esto de acá es el margen, ¿sí? Eso es el margen. Luego la casilla de datos o cajetín era la línea que colocamos acá y todos los datos que van en esta parte de acá son los datos representando nuestro cajetín, ¿sí? Entonces dice y la casilla de datos a una hoja de trabajo, hoja que debemos de colocar en posición horizontal. ¿Por qué no vertical? ¿Se les ocurre algo? ¿Por qué no trabajamos las hojas verticales? O sea, paradas, digamos. ¿Por qué así acostadas? Se siente más, digamos, espacio visual tenerlo así acostado, ¿verdad? Que teniéndolo vertical. Y además, si la tuvieran vertical, digamos que tuvieran que estirarse un poco más hacia adelante para realizar un trazo, ¿verdad? O pararse en todo caso, si es que lo tienen muy alejado de donde están sentados. Entonces dice, nota como aún no hemos explicado el uso del escalímetro, que era lo que les mencionaba, pues utilizaremos para el trazo del formato y los siguientes ejercicios la escala que aparece indicada en el escalímetro como 1:100. Para efecto nuestro va a ser escala natural, que era lo que habíamos comentado, pero en realidad pues es esto. La escala 1:100, que era lo que les había dicho la otra vez que tenían que utilizar si es que iban a utilizar escalímetro, porque es la que viene, digamos, a la par del centímetro. O sea, una unidad de la escala 1:100 es lo mismo que un centímetro. Y así se va con todas las demás unidades. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese tema, que el por qué se da eso, ¿verdad? Pero por el momento, si quieren utilizar el escalímetro, pues hubiera que utilizar siempre la 1:100. Entonces dice, también puede utilizar una regla de centímetros si aún no ha comprado su escalímetro. Como tal, aquí tenemos diferentes indicaciones, ¿verdad? Dice instrucciones para fijar la hoja de trabajo al tablero o mesa de dibujo. Esto ya lo hicimos, pero solo por si se nos va algún dato. Entonces dice primero colocar la hoja de trabajo dejando una distancia aproximada de 10 centímetros. Ese es el espacio que dejan del borde de la mesa inferior, el borde inferior de la mesa hacia arriba, 10 centímetros. Más o menos ahí donde tiene su codo, por ejemplo. ¿Sí? Son 10 centímetros aproximados. Vamos a ver, midamos cuánto tienen abajo. No, así como está haciendo aquí el compañero. 11. Va, una nada. ¿Allá? 10 cabales. ¿Y ahí? ¿Cuánto tiene de abajo para la hoja? Ajá, no, para donde comienza la hoja. No, más abajo, donde comienza la hoja. Ahí ayúdele.
12. Bueno, ya vieron, si se dan cuenta sin notarlo, estamos en ese rango, ¿verdad? Tampoco es de que le vamos a poner 30 porque como les digo, si le ponen mucha distancia van a tener que estirarse hasta allá arriba para poder dibujar algo. Entonces, 10 centímetros del borde izquierdo y 15 centímetros del borde inferior. 15 era lo que marcaba por aquí para que lo hicieran desde abajo para arriba. Ustedes tienen 12, 11, pues está bien. Y dice 10 centímetros de la parte de la izquierda. Acá como tenemos la mesa libre y el tamaño de hoja es pequeña, pues no importa mucho el cuánto tengan a los lados, ¿verdad? ¿Sí? Eh, si utiliza mesa de dibujo, que es justamente lo que estamos utilizando, únicamente centre la hoja. Luego dice coloque encima de la hoja la regla T haciendo coincidir la guía superior de la regla con la orilla superior de la hoja. Es lo que han hecho hasta ahora para que su hoja quede horizontal. Y mueva la hoja hasta hacerla coincidir exactamente con la guía. Segundo paso, pues deslice la regla T hacia el medio de la hoja teniendo cuidado de no mover esta. Luego fije la hoja con pequeñas tiras de masking tape. O sea, lo que ya hicieron todos, ¿verdad? ¿Sí? Asegúrese primero de una de las esquinas superiores y luego una de las esquinas inferiores, es decir, primero póngale tape a esta parte, por ejemplo, a esta esquina, y luego póngale tape a esta otra de aquí. Más que todo para que se estire la hoja y se agarre. Y ya luego estas dos simplemente le van a colocar y ya no hay necesidad de jalar la hoja, digamos. ¿Sí? Luego fije las otras esquinas, coloque de nuevo la regla T y observe si esta queda alineada con la hoja. Si no se movió, pues estará lista para comenzar a trabajar. Y es así como les ha estado quedando por el momento esto. Que era lo que les decía, 15, no eran 10, eran 15 en la parte de abajo. Tienen un poco menos, pero igual siempre está dentro del rango, ¿verdad? 13,5. 13. Y medio. Ah, bueno, ya vieron, casi lo mismo. Y 10 a la izquierda, pero como les digo aquí, pues no nos afecta, ¿verdad? Esto tal vez afectaría si trabajaran con un tablero. Sí han visto que hay tableros del tamaño de su hoja más o menos. Bueno, algo así, ¿verdad? Este es más grande, unos más pequeñitos, ajá. O sea, si hay justamente para una hoja, ¿verdad? En ese caso, si tuviéramos que respetar lo del borde izquierdo o borde derecho para que no nos quede todo pegado, si quieren verlo así. Lo de las tiras de masking tape, ¿verdad? Luego lo de las casillas, miren, se puede utilizar tanto vertical como horizontal. Esto en referencia al cajetín, que es como lo llamamos, que es toda esta parte de acá, que son los datos. ¿Sí? Y toda esta parte de acá, que esto es lo que ustedes han estado trabajando ahorita, ¿verdad? En la parte de abajo. Pero también se puede trabajar así verticalmente. Por ejemplo, cuando ya nos pasemos a hacer planos, ya no lo vamos a trabajar así en la parte de abajo, sino que lo vamos a trabajar así como está aquí, en la parte de la derecha y vertical. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se les ocurre algo? Más que todo por el espacio de las plantas. Regularmente, digamos, utilizamos más área de largo que de ancho. Bueno, si no, pues tuviéramos que voltear la vivienda o algo por el estilo, o sea, también se puede, ¿verdad? Pero digamos que se ve mejor cuando la casita queda directamente con su entrada en la parte de abajo. Digamos, quien va a ver en nuestro plano va a entender que desde abajo entra y ya va para adentro, ¿verdad? Mientras que aquí la entrada quedaría ya sea de este lado o quedaría de este otro lado. ¿Sí? Entonces tal vez no agarra tanta la noción, o sea, obviamente es fácil simplemente voltear la hoja, ¿verdad? Pero para que los datos pues nos coincidan y tengamos ese espacio libre, pues se trabaja así, pero también se puede trabajar así, no es de que no se puede, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué otra cosita? Otra cosita, por ejemplo, en el caso de nosotros de que no tenemos en las bancas respaldo en la parte de atrás, tengan cuidado con la postura, ¿verdad? Porque si no, pues les va a afectar con el tiempo, tal vez de estar sentados sin nada atrás. No sé, tal vez algún dolor de espalda o algo por el estilo. Entonces traten de no estar tan jorobados si quieren verlo así. ¿Sí? Va. Luego lo del trazo de líneas verticales.
Vamos a ver, bueno, en este caso pues simplemente lo está realizando con la regla T. Sí, porque no aparece ninguna escuadra aquí. Entonces dice, los trazos verticales se harán con la escuadra, aquí está, apoyada sobre la regla T, comenzando de abajo hacia arriba. Solo que yo no miro la regla T por la escuadra por acá, ¿verdad? Pero bueno. Y el trazo de líneas horizontales dice, se harán utilizando la regla T y comenzar los trazos de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Se les ocurre por qué esa forma de trazar de izquierda a derecha y por qué no de derecha a izquierda? Digamos que ajá, cabal con eso. Con minas no es muy notable, pero pónganle con rapidógrafo cuando vayan ahorita creo que todavía no hemos utilizado el 1.2 o ya lo utilizaron. No, el más grande. ¿No? Allá. El más grande. Para el margen. ¿Ya lo utilizó? ¿Sí? ¿Secó? ¿Sí lo utilizaron? Va, pero ¿secó rápido o tardó en secar? No, es el que no le has comprado tinta. Es que recuerden de que pónganle si se pusieran a hacer como tal algún trabajo, pues no van a estar ahí esperando que seque la tinta, ¿verdad? Sino que lo que quieren es de que salga rápido, digamos, o al menos antes así se hacía, ¿verdad? Entonces por eso era de que de izquierda a derecha, porque entonces yo ya no regresaba la mano, ¿sí? A la hora de volver a hacer otro trazo, porque si no, como decía la compañera, puedo correr yo la tinta, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mismo sucede de manera vertical. Luego teníamos lo del centro y la división, que era justamente con las reglas cruzadas en forma de cruz. Y pues dice que la mayoría de los ejercicios que se presentan en este texto, pues es necesario que el estudiante divida el formato en 2 o 4 partes iguales, ¿verdad? Como tal, sí se puede medir de cuál es el centro y luego el centro en las orillas y trazar la línea, pero pues es más fácil para nosotros, ya que tenemos la regla T, simplemente ubicar el punto de centro. Entonces dice el procedimiento, pues trazado los márgenes del formato y la casilla de datos generales, coloque la regla T o una escuadra grande del punto A al punto B. Si se dan cuenta, por acá está A y por acá está B. Pero para que no nos confundamos, recuérdense que siempre es de la esquina superior de los datos. Acá. ¿Sí? No es desde la esquina de abajo. Y luego coloque la regla T del punto C al D, o sea, otra vez lo mismo, y trace otra línea suave, y esta pues deberá de cruzar con la otra, y donde esta pues se intercepte será el punto central del espacio, que es lo que tenemos por acá. Eso nos da como resultado 4 cuadrantes. Esto tal vez es importante, dice nota en las siguientes páginas pues aparecerán los ejercicios básicos en los cuales el estudiante pues comenzará a adquirir la destreza en la utilización de los diferentes instrumentos, tipos de línea y rotulación. O sea, son ejercicios básicos, todo por el momento. Y esto es otra anotación que dice como tal dejar la punta de la mina salida aproximadamente 1 centímetro, o sea, de su portaminas. Porque en realidad la mina la puedo dejar yo como 2 milímetros de distancia que tenga afuera, ¿verdad? Pero va a ser más costoso y tampoco la puedo dejar muy larga porque se puede quebrar, ¿sí? Entonces aproximadamente 1 centímetro o menos, ¿verdad? Lo que ustedes vayan considerando para que no se quiebre. Y al trazar su línea se incline el portaminas ya sea a 60 grados o 45 grados, o sea no vertical exactamente, para que la punta de la mina se gaste uniformemente y gire el lápiz al ir haciendo los trazos. Así irá quedando la punta de la mina si no afila esta cada ciertos trazos. O sea, si usted va girando como tal, va a quedar así, redondita. Si usted solo le da del mismo lado, va a quedar así. O sea, como que con un corte inclinado, ¿verdad? Y obviamente punta al iniciar el trazo, pues con punto. ¿Sí? Si lo afilan mucho, también sucede que cuando colocan el lápiz, la mina se quiebra directamente, ¿verdad? Y le suelta un poquito de grafito y eso ya le puede manchar. Entonces tampoco lo afilen así que parezca aguja, porque igual esa punta tan delgada se va a terminar quebrando. Eso más que todo en este caso para el formato.
¿Alguna pregunta de algo de esto?